Bien, y lo hemos tenido esta semana con nosotros y vamos a tener el privilegio de volver a tenerlo unos minutos. Claro, y es tan importante escucharlo porque ha pasado por la función pública en la Argentina con una trayectoria que pocos pueden de alguna manera tener. Vicepresidente, ministro del Interior, ministro de Trabajo, gobernador, canciller, no faltó nada. Porque incluso como vicepresidente, obviamente le tocó ejercer la presidencia en la ausencia del país del presidente de la época. Me refiero al doctor Carlos Rucauf. Doctor Rucauf, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un abrazo a todos. Bueno, yo voy a preguntar con toda la inocencia que tengo. Comienzo por esto. En su larga, alguno dirá dilatada trayectoria política, ¿cuántas causas tuvo? ¿Cuántas causas donde lo denunciaron? Tuve una causa penal que me armaron durante la época de la CIDE del Archer, con unos documentos falsos que, bueno, probé rápidamente que me habían invitado a la firma. Fue el único caso. ¿Y cómo vivió ese momento en relación a, bueno, tener que comparecer ante la justicia? Con normalidad, porque uno cuando le pasa una cosa así tiene que ir y confiar en que la honestidad termina primando, cosa que generalmente ocurre, porque si bien tenemos algunos casos bastante extraños en la Argentina, eso no significa que en general la justicia no se maneje respecto a las sentencias con las pruebas que se incorporan a las causas. Claro está, cuando a uno lo atacan, siempre es doloroso, pero bueno, es parte de asumir la responsabilidad del Estado, que es una responsabilidad siempre complicada, porque si algo tiene que hacer un funcionario es decidir, y decidir implica siempre eh, causarle daño desde el punto de vista de lo que el otro cree a algún miembro de la realidad, porque si usted tiene que decidir entre un conflicto en un territorio determinado. Yo fui ministro de Interior y tuve que decidir muchas veces sobre conflicto entre provincias o conflictos en nuestras fronteras. Siempre alguien considera el que pierde que fue injusto. Mm. Está muy de moda ahora en los periodistas, yo nunca entendí, se pone de moda algún término, hasta lo contrafáctico, ¿eh? Todos dicen contrafáctico, le voy a preguntar, si le hubiese tocado una causa, una denuncia como la que, bueno, todos conocemos, que finalmente ha llegado un veredicto de siendo vicepresidente, ni nada más ni nada menos, y además habiendo ejercido la presidencia, ¿qué diría usted respecto de la actitud que ha asumido la vicepresidenta y todos aquellos que la siguen? La vicepresidenta ha tomado una decisión estratégica que yo, digamos, titulo con que ella no renunció a una candidatura, renunció a una derrota. El año que viene, un gobierno con 100% de inflación, precios que vuelan, salarios y jubilaciones que se arrastran, una salud que no funciona, una salud pública que no funciona, problemas con la salud privada, eh, problemas en la estructura educativa, muchos padres que tienen que inscribir el año que viene los chicos en el colegio lo están sacando de la escuela privada porque no la pueden pagar. Tenés una realidad incontrastable en materia de inseguridad pública. Todo esto hace que el electorado va a elegir otro camino. Corresponde a quienes son oposición explicarnos, a quienes vamos a votar el año que viene, por qué hay que elegirlos a ellos. Nos tienen que explicar mucho más que una pelea contra el gobierno actual, que casi pelea contra sí mismo. Tienen que explicarnos qué van a hacer con nuestra vida. Mm. Usted contó la anécdota y dice, me armaron una causa en la época del Archer en la CIDE, no sé quién habrá sido el que la quiso articular y por qué. Usted fue, compareció, se demostró que era inocente y eso concluyó en muchos años de trayectoria que tuvo en la política.
Digo, la vicepresidenta tiene una enorme cantidad de causas, algunas que la absolvieron de manera muy rápida, otras que, bueno, en este caso hay una condena. ¿Qué hubiese hecho usted? Mire, le estoy preguntando algo muy difícil. Si hubiese tenido una condena siendo vicepresidente en ejercicio. Bueno, para tener una condena hay que haber producido actos o hechos jurídicos que la motiven. Esto no ocurrió en mi caso. La señora de Kirchner tiene varias causas, causas que vienen fundamentalmente arrastradas de la época de su esposo. Por eso en la furiosa respuesta que dio al momento de la sentencia por casi una cadena de comunicación desde su despacho del Senado de la Nación, es decir, desde el lugar donde trabaja habitualmente un vicepresidente, tuvo una parte muy significativa vinculada a referirse a su esposo. Yo creo que ella recibió un tren en marcha, pero bueno, se subió al tren. Claro, no quiso bajarse ni cambiar cómo venía ese tren de lo que su esposo, como usted ha dicho, el expresidente, de alguna manera había construido, que no era tampoco nada tan nuevo, aquellos que recuerdan el manejo en su provincia y cómo llegaron a ese nivel de riqueza que es escandalosa a nivel mundial. Ahora estamos en esta realidad argentina, vamos a ir a otras cosas obviamente también en el exterior, pero no quiero apartarme del todo y quisiera escuchar cuál es su mirada respecto de este momento en términos justamente de la institucionalidad y de las salidas que tiene la Argentina, si es una buena o una mala noticia que la vicepresidenta y otros hayan sido condenados. Y además preguntándole algo extra, usted estuvo en un gobierno en el cual un presidente, el presidente Menem, también recibió una condena. Es verdad que estuvo un periodo muy breve con prisión domiciliaria y después pasaron los años, terminó muriendo y nunca del todo cumplió con esa pena. La pregunta es, ¿será distinto esta vez? No creo. En general, el sistema judicial argentino permite una gran cantidad de apelaciones y las apelaciones se van sumando en cuanto a años. Yo me imagino que la sentencia que acaba de darse a conocer tendrá su ejecución dentro de 3 o 4 años y las que vengan después, porque hay varias causas, mucho tiempo después. Por eso yo vengo diciendo que la señora Cristina Fernández de Kirchner puede ser candidata, es falso, como mucha gente que lo rodea dice que ella está proscripta. Ella puede ser candidata el año que viene, seguramente va a poder ser candidata en 2025 y en consecuencia usar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner como una bandera de combate es realmente una mentira muy importante, es parte de un nuevo relato. Mm. Veía algunos archivos, es interesante cuando Kirchner era candidato, ¿no? Y hablaba sobre temas de corrupción y qué lo que podía significar cuando había una condena y diciendo que, bueno, que en ese mismo momento el funcionario tenía que, bueno, renunciar y dar cuentas, ¿no? Porque como corresponde. Parece que esos archivos, como tantos otros a la familia Kirchner, se les olvidaron de lo que decían y lo que han hecho, ¿no? Bueno, los archivos son realmente implacables porque aparecieron estos telefonitos con los que ahora nos manejamos todos, como estamos trabajando ahora usted y yo, y eso reproducen ad infinitum todo lo que se ha dicho en el pasado. Así que es muy importante cuando uno hace una aseveración tener en cuenta para todos nosotros que aparecemos en los medios de comunicación, nosotros como analistas, ellos como protagonistas, que lo que uno dice queda, porque si hay un archivo implacable es el que lo persigue Alberto Fernández. Mm. Cada cosa que dice hoy no tiene nada que ver con la que decía cuando se había retirado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ya que Dicho está, sea de paso, es una cosa muy curiosa que los jefes de gabinete
de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner no hayan sido procesados en estas causas, ¿no? Mm. Ya que está y lo trajo un minuto al presidente, hay como mucho de pensar cuál fue el compromiso que pudo asumir como para que, bueno, él que decía, acá lo hemos entrevistado, así como está usted hoy, cuando obviamente estaba al otro lado y dijo, desde que a Nisman lo mataron sin lugar a dudas, hasta habló diciéndonos casi casi que a la vicepresidenta, su compañera de fórmula, bueno, había que internarla en un lugar para personas que tienen problemas de alteraciones mentales. Digo, dijo de todo y toda la ciudadanía lo ha visto y escuchado. Ahora digo, ¿cuál será el compromiso? ¿De dónde está tan incapacitado de tener la honestidad mínima como para por lo menos o no decir nada, o incluso en un momento como este donde hay una condena, poder, hasta alguien diría, decir, ¿saben qué? Esta es mi oportunidad. Ahora yo paso a la historia como quien dice lo que hay que decir en un momento como este. ¿Cuál será el compromiso que puede haber como para que no pueda tener independencia y que haya dicho y se haya desdicho de esta manera en todo? El tema central es que fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner. La administración en la Argentina desde 1994 la conduce el jefe de gabinete. Los pagos los autoriza el jefe de gabinete. Por eso ella lo menciona cuando hace esta alocución a posteriori del fallo, ¿no? Y dice que la administración nunca estuvo en las manos de la responsabilidad del presidente, sino del jefe de gabinete. ¿Será por eso? Sí, seguramente, lo cual es real desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, presidentes con mucho impacto de conducción pueden dar órdenes que no se firmen.